¿Listo? Ya, profe, ahora sí está Gracias, grabando. muy amables. Bien, gracias, Vanessa. Resulta que dijimos que iba a hacer alusión a la prueba ilícita o prueba ilegal. En primer lugar, y ya en el punto de vista procesal colombiano, la primera alusión normativa que se hace, de la que se hace referencia a la prueba ilícita o la prueba ilegal es la propia Carta Política. En la Constitución se dice, en el artículo 29, en el último inciso se habla de que toda prueba que sea ilícita, que sea ilegal, deberá ser declarada nula. Es decir, que sale del ordenamiento probatorio y no puede ser practicada, ni mucho menos, obviamente, valorada por parte del juez. Posteriormente, el artículo 23 del Código de Procedimiento, el artículo, perdón, sí, 23 del Código de Procedimiento Penal reitera lo que dice el artículo 29 superior. Recordemos que el artículo 23 dice lo siguiente. Cláusula de exclusión. Toda prueba obtenida con violación de las garantías fundamentales será nula de pleno derecho, por lo que deberá excluirse de la actuación procesal. Eso es absolutamente claro. Ahora viene un segundo inciso que hace referencia a aquellas pruebas que pueda que en principio sean legales, pero que también se derivan de las pruebas ilícitas o ilegales. Cuando dice igual tratamiento recibirán las pruebas que sean consecuencia de las pruebas excluidas o las que solo pueden explicarse en razón de su existencia. Sería el caso, por ejemplo, de una persona que ha sido torturada y bajo tortura ella menciona a otra persona que pueda haber estado comprometida dentro de esa gesta delincuencial. Esa otra persona que fue mencionada por la primera que fue torturada, esa otra persona puede ser vinculada, pueden citarla a declarar y pueda que sea una declaración legal, lícita la prueba. Sin embargo, esa prueba viene o se deriva de la prueba inicialmente tomada como ilícita. Lo que dice la norma es que es tan ilícita que debe ser excluida tanto la primera como la segunda que se deriva de la primera. ¿Qué quiere decir? Cualquiera pensaría entonces que el asunto queda absolutamente claro. Es decir, que las pruebas así recaudadas de manera ilegal o ilícita son aquellas que deben excluirse de la parte probatoria. Sin embargo, ya aparece en el artículo 455 unas excepciones a esa regla. Ese artículo 455 señala lo siguiente. Ineficacia de los actos procesales. Nulidad. Artículo 455. Para los efectos del artículo 23 que acabamos de leer, se deben considerar al respecto los siguientes criterios: el vínculo atenuado, la fuente independiente y el descubrimiento inevitable y los demás que establezca la ley. Vínculo atenuado, fuente independiente, descubrimiento inevitable y las demás que diga la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no es como en un principio creíamos, que si la prueba era ilícita, salía y que también la que se derivaba de esa salía. No, si de pronto se tiene que, hay un descubrimiento inevitable, una fuente independiente, o bien hay un vínculo atenuado, esa prueba puede revivir de una u otra manera en el torrente probatorio. Y yo les decía que quería hacerle referencia a una lectura que tengo de un libro que se llama Las pruebas ilícitas, del autor argentino Marcelo Sebastián Midón, en la que hace referencia también él a la evolución que ha tenido la jurisprudencia norteamericana en 4 etapas sobre este aspecto de la prueba ilícita. ¿Y por qué hago referencia a eso? Primero, porque la idea, el nacimiento de la prueba ilícita y de los derivados de aquella, y las excepciones a vínculo atenuado, fuente independiente y descubrimiento inevitable, nacen con la jurisprudencia de los Estados Unidos. Otros países, obviamente, Inglaterra, España, Italia, Alemania, han también tenido ese mismo desarrollo, pero siempre obviamente que bajo el criterio de la jurisprudencia norteamericana. No olvidemos que en Estados Unidos se tiene mucho apego, mucho respeto, como acá, pero ya se rige el concepto jurisprudencial que da la máxima corte de los Estados Unidos, ese tribunal del que dijimos alguna vez, cuyos miembros tienen un cargo vitalicio. Por eso este autor trae una secuencia de las 4 etapas
que ha evolucionado respecto de este tema. Dice el autor así: según Mosquera Blanco y Eusamio Mazagatos y Sánchez Rubio, debemos distinguir 4 etapas en la construcción jurisprudencial de la regla de la exclusión probatoria en los Estados Unidos. Hay 4 etapas ahí a saber. La primera de esas etapas comenzaría con los fallos de la Corte Suprema denominados Boyd versus US de 1886 y Weeks versus US de 1914. En ellos, en este par de fallos, en esta primera fase, la base de la regla de exclusión se asentaba en el respeto a las enmiendas cuarta y quinta de la Carta Norteamericana, que esencialmente consagran los derechos a no sufrir allanamientos domiciliarios arbitrarios y a no declarar contra uno mismo respectivamente. En tales precedentes, o sea, de la Corte, la exclusión probatoria se imponía como consecuencia de la salvaguarda de aquellos derechos, pues de lo contrario quedarían reducidos a meras declaraciones carentes de todo valor. Esos 2 casos mencionan unas circunstancias claras, precisas, sobre allanamientos domiciliarios arbitrarios, o sea, inconsultos, sin una orden motivada, sin siquiera una orden previa, y además al obligar a alguien a allanarse a los cargos, a declarar contra uno mismo. Sobre eso entonces surgieron ese par de fallos, de 1886 y de 1914. Asimismo, en esa misma primera etapa, se consagró el efecto reflejo, el que venimos hablando. Es decir, no de las pruebas ilícitas por sí solas, sino de aquellas otras pruebas que se derivan de estas primeras ilícitas. Asimismo, dicen los autores, en esta primera etapa se consagró el efecto reflejo de la prueba ilícita o regla de exclusión de alcance amplio, que también excluye a las evidencias derivadas de la obtenida ilegalmente. Inicialmente, esta consecuencia fue establecida en el caso Silverton Lumber Co. versus US de 1920, pero no fue sino hasta la sentencia de Nardon versus US de 1939, cuando se bautizó como la teoría de los frutos del árbol envenenado, Fruit of the Poisonous Tree. La segunda fase se caracterizaría, dicen los autores, por el reconocimiento de ciertos límites. O sea, esta primera fase es mucho más, si se quiere, garantista, como se dice así ahora, mucho más protectora de la autonomía personal, de la intimidad, porque de una vez declara como ilícitas y las excluye a aquellas pruebas obtenidas que vayan tendientes a allanamientos domiciliarios arbitrarios y a declarar en contra de sí mismo. Esas cosas fueron de una vez excluidas. Sin embargo, la segunda fase, ya la Corte de esas otras épocas comienza a decir, bueno, podemos valer algunas eventualidades. ¿Cuáles son? Dice el autor. La segunda fase se caracterizaría por el reconocimiento de ciertos límites a la regla de exclusión. Verbi gracia, por ejemplo. Únicamente el titular del derecho lesionado podía oponerse a la admisión de las pruebas obtenidas con quebranto legal, no estando legitimado un tercero para ello, que sí podría ser acusado sobre la base de aquellas conforme a la sentencia Alderman versus US de 1969. Miremos cómo entonces ya empieza a abrirse un camino que lo abre la misma Corte Suprema de Estados Unidos para decir, bueno, está bien, si se da alguna circunstancia de estas de prueba ilícita, perfecto, no se vale, siempre y cuando únicamente la pueda alegar el afectado, pero para los demás no. A su vez, a partir de la segunda mitad del siglo XX, los tribunales comenzaron a fundar la regla de la exclusión probatoria en la finalidad de evitar excesos y arbitrariedades durante la investigación por parte de las fuerzas de seguridad, de manera que tales efectos las persuadieran de incurrir en la ilegalidad. Dicho de otro modo, la exclusión dejó de ser una exigencia impuesta por los derechos constitucionales lesionados para pasar a convertirse en un límite a las finalidades de los poderes públicos. Es decir, antes era de frente una prohibición. Ahora lo que se buscaba es que cuando las fuerzas de investigación fueran a ejercer esos actos probatorios, lo vieran como un límite para esas actuaciones arbitrarias. Así, por ejemplo, en el caso Ain S. versus López Mendoza, del año de 1984, se sostuvo que, comillas, dijo la Corte, el principal propósito de la exclusión
sino el único, es evitar las conductas policiales ilícitas, añadiéndose que la regla por la que se excluye la prueba obtenida en violación de la Cuarta Enmienda tiende a garantizar los derechos reconocidos a través de un efecto disuasorio de la violación misma y no tanto como la expresión de un derecho subjetivo constitucional de la parte agraviada. Miren cómo entonces ya hay una tendencia mucho más leve, mucho más permisiva, mucho más laxa cuando se trata de investigaciones en que se pueden vulnerar. Ya no es rechazar, ya no es excluir, ya sencillamente es poner como ciertos límites a la actividad probatoria de las autoridades judiciales. La tercera etapa de desarrollo de la doctrina comienza con el fallo US versus León de 1984, casi que es el mismo año del anterior, que estableció la doctrina de la buena fe, conforme la cual, si los agentes de seguridad habían obrado en la razonable creencia de conducirse con arreglo a derecho, no era posible descartar las pruebas obtenidas. Yo dije en su momento lo siguiente, cuando estuvimos hablando de un cuadro comparativo entre los sistemas acusatorios anglosajón, específicamente el norteamericano, y el sistema acusatorio continental europeo y el sistema colombiano respecto a las pruebas ilícitas. Ustedes recordarán que dijimos en su momento que las pruebas ilícitas, en cuanto a las excepciones de vínculo atenuado, fuente independiente, descubrimiento inevitable, y esta que voy a decir ahora, fueron creaciones de la Corte. Y la Corte incluyó una cuarta, que es esta, cuando se obtiene la prueba que es ilícita, pero se establece claramente que el agente de seguridad que la obtuvo obró de manera razonable con la creencia de que él se conducía o que él estaba pegado a derecho. Esa creación jurisprudencial, que sería la cuarta para ellos, no caló en Colombia. El legislador colombiano, muy seguramente para evitar una avalancha de demandas y de protestas, no puso como una forma de excepción el error de los investigadores judiciales, sino que puso fue y las demás que determine la ley, porque muy seguramente acá no hay una creencia en la obtención de la prueba ilícita. Ahora, también durante la segunda mitad de la centuria se introdujeron excepciones a la eficacia refleja de la prueba ilícita, es decir, a aquellas excepciones, aquellas pruebas que son, en principio pueden ser lícitas, pero como vienen de pruebas ilícitas, dijo así, en su virtud cesó la necesidad de la exclusión de aquellos medios de prueba que pudieran considerarse independientes de las fuentes ilícitas, postura asumida por la Corte Suprema de Justicia en el caso Segura versus US de 1984, una de cuyas variantes resultó la teoría del inevitable descubrimiento, o que hemos llamado nosotros descubrimiento inevitable. Se agregó otra cosa para decir lo siguiente, yo puse un caso. Supongamos que un grupo de policiales de la Policía Judicial de la SIJIN o del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, el CTI, sin contar con una autorización o una orden previa de un fiscal, por el simple hecho de que estiman de que en determinada bodega de pronto hay venta de droga o que bien sirve como resguardo para guarecerse ahí las armas que utilizan en asaltos, decía sin la orden previa, ingresar sorpresivamente. Eso es una prueba ilícita. Entonces, ¿qué se dijo anteriormente? Todo lo demás que derive ahí, por efecto reflejo, por la teoría de los frutos del árbol envenenado, que eso incluso sale de la Biblia, también será ilícito. Ya, pero la Corte dijo, no, aquí se presenta otra teoría. ¿Cuál es? Otra excepción, que es el descubrimiento inevitable, que sería este. Si ellos van por una droga o por unas armas de fuego a esa bodega, tiene esta autorización debida, y al irrumpir en el inmueble encuentran un secuestrado o un muerto, no pueden decir entonces, no, aquí no vemos nada porque esto es ilegal lo que hicimos acá. No, obviamente que esa prueba de que ese descubrimiento sí va a ser válido. Muy seguramente no el allanamiento como tal, pero sí como una demostración del hecho del secuestro o de la muerte. La última fase, dice aquí el autor, vino a ampliar las excepciones a la aplicación de la regla, siendo particularmente notorios los fallos de Hudson versus Michigan del año 2006 y Herring versus US
del año 2009. En el primero de ellos, el de Hudson versus Michigan, se concluyó que la lesión del derecho a la intimidad del acusado no justificaba la exclusión de las pruebas halladas, pues según se dijo, comillas, por parte de la Corte, no podemos asumir que la exclusión sea necesaria para generar efectos disuasorios, porque encontrásemos que hace mucho tiempo y en otro contexto dicha disuasión fuera necesaria. Se estaría forzando hoy día al público a pagar por los pecados y la deficiencia de un régimen legal que existía hace casi medio siglo, cuando se dio esa famosa tesis de que más que proteger o rechazar las pruebas ilícitas, sería como disuadir a las autoridades judiciales para que no irrumpieran de esa manera. Era como limitar. Entonces aquí se dijo en esta sentencia del año 2006, no podemos entonces permitirnos ahora el lujo de que en alguna época se dio esa providencia con esa intención, por tanto, esas pruebas ahora serán absolutamente ilícitas. Y luego dice, reflexión esclarecedora respecto del estado más reciente de la jurisprudencia, que somete la operatividad, o sea, lo que se hizo por parte del CTI y de la SIJIN, por ejemplo, de la exclusión probatoria a la ponderación de costes sociales. ¿Por qué dice eso? Hasta aquí el texto. Porque recordemos que en materia de exclusión probatoria hay que distinguir cómo se lleva a cabo la exclusión en los Estados Unidos, en Colombia, en el sistema continental europeo. Y en el continental europeo hay que distinguir un país de otro. Vimos, por ejemplo, que en el caso de las pruebas ilícitas, en Italia se van por la vía de las nulidades. En el caso de las pruebas ilícitas en Alemania, no se van por las nulidades, sino que se van por un caso de ponderación de intereses, que es más o menos lo que plantea la Corte ahora norteamericana, en el sentido de que si se practica una prueba que es ilícita, ¿a quién le corresponde ponderar, tasar, medir, pesar mejor si esa prueba debe ingresar o no? Al juez de conocimiento, porque pueda que diga, si en este caso, a pesar de que la prueba fue en principio ilícita, pero se va a favorecer la investigación y eso va a favorecer a la comunidad, a la sociedad entera, es posible que esa prueba, con todo ilícita que es, pueda ingresar al torrente probatorio. Hasta ahí entonces, esa lectura que les hacía mención respecto de la evolución jurisprudencial de los Estados Unidos, desde 1896 hasta el año 2009. Retomando el punto, entonces dijimos que se pueden rechazar, inadmitir, excluir esos medios de prueba. ¿Quién toma la decisión de hacer eso? El juez de conocimiento. Él. ¿Y lo hace a través de qué? De una providencia denominada autos. Recuerden que en materia de 906 las providencias son de los fiscales y de los jueces. Las providencias de los fiscales se denominan órdenes y las de los jueces se denominan órdenes, autos y sentencias. ¿Dónde está eso incluido en el Código de Procedimiento Penal? Por favor, diríjanse al artículo 161 del Código de Procedimiento Penal. 161. Repito la idea. ¿A través de qué providencia se pronuncia el juez de conocimiento en la preparatoria para decretar o no las pruebas? A través de un auto. Porque los jueces se pronuncian a través de órdenes, autos y sentencias. Ya desaparecieron los llamados autos de trámite o de sustanciación, autos interlocutores. Eso ya no existe. En materia penal no existe. Y los fiscales ya no dictan resoluciones como anteriormente. Ustedes recuerdan que los vimos, resolución de inhibitoria, de preclusión, de acusación, etc. Ahora son también órdenes. El artículo 161 dice lo siguiente. Clases, providencias judiciales, clases. Las providencias judiciales son 2 puntos. Primero, sentencias, si deciden sobre el objeto del proceso, bien en única, primera o segunda instancia, o en virtud de la casación o de la orden de revisión. Yo la otra vez lo había puesto en el tablero. Segundo, autos, si resuelven algún incidente o aspecto sustancial. Tercero, órdenes, si se limitan a disponer cualquier otro trámite de los que la ley establece para dar curso a la actuación o evitar el entorpecimiento de la misma. Serán verbales, de cumplimiento inmediato, y de ellas se dejará un registro. Parágrafo. Las decisiones que en su competencia tome la Fiscalía de la Nación también se llamarán órdenes. Y salvo lo relacionado con audiencia, oralidad y recursos, deberán reunir los requisitos previstos en el artículo
siguiente en cuanto le sean predicables y dan ahí los requisitos. ¿En qué nos encontramos, dijimos, chicos, niñas? Nos encontramos en el punto en que el fiscal va a decir, en que el juez va a decir qué pruebas va a decretar, cuáles no va a decretar. ¿Cuáles no va a decretar porque fueron inadmitidas o rechazadas o excluidas? Puede pasar que el juez diga, todas las voy a decretar. Es posible eso. Y veremos el efecto de eso. Una vez que el juez va a decretar ese decreto de pruebas, va a ser el decreto de pruebas, tiene que sustentar o motivar. Toda providencia del juez, tanto la sentencia como los autos, tienen que estar debidamente motivados. ¿Qué tipo de prudencia es? Es un auto. ¿Cómo la notifica? Estamos en la audiencia preparatoria. La debe notificar in situ, ahí mismo. Es decir, notificación por estrados o en estrados, como quieran decirlo ustedes. Es ahí mismo. Él va a decir, incluso puede decir, como son tantas pruebas y debo analizar tanto esta argumentación de cada uno de ustedes, voy a suspender y reanudamos en 8 días, al cabo de los cuales él se sienta, reanuda la audiencia y dice, el decreto de pruebas es el siguiente. Pueda que diga una posibilidad, como quiera que todas las pruebas solicitadas por las partes y el Ministerio Público son conducentes, pertinentes y útiles, este despacho las va a decretar todas y va a decir cuáles, estas, estas y estas. Segundo, pueda que el juez rechace unas, decrete otras y lo combine de una manera, para mencionarlo de esa manera así. ¿Cuál sería entonces la solución? Que es posible que la persona a la cual no le decretaron una prueba tenga su derecho a interponer recursos de ley, reposición y o apelación. La pregunta ¿es posible interponer recurso contra la decisión del juez de decretar una prueba? Yo soy el fiscal y el decreto de pruebas, el juez le decreta una prueba a la defensa. ¿Puedo yo recurrir por ese decreto en el que él ordenó esa práctica de prueba? La respuesta es no. Veamos el artículo 177 respecto a los recursos ordinarios. Primero el 176 que dice, recursos ordinarios. Son recursos ordinarios la reposición y la apelación. Salvo la sentencia y la reposición, salvo la sentencia, la reposición procede para todas las decisiones y se sustenta y resuelve de manera oral e inmediata en la respectiva audiencia. Es ahí mismo. Miren cómo se dice. Dice así, se sustenta y se resuelve. El paso sería la interposición del recurso, la sustentación del recurso, ambos por parte del recurrente, y luego la resolución del recurso por parte del juez. ¿Quién debe interponer? El que se considere perjudicado. Vamos a ver si es posible interponer recursos en contra de un decreto de pruebas, es decir, cuando el juez sí decreta una prueba. Artículo 177, apelación. Estamos hablando aquí de la apelación. La apelación se concederá en el efecto suspensivo, en cuyo caso la competencia de quien profirió la decisión objeto de recurso se suspenderá desde ese momento hasta cuando la apelación se resuelva. Numeral cuarto. Numeral cuarto. El auto que niega la práctica de prueba en el juicio oral. El auto que niega la práctica de la prueba en el juicio oral. Esta es la respuesta. Si el juez de conocimiento decreta unas pruebas, no se pueden impugnar. Aquí dice que no hay recurso de apelación. Alguien podrá decir, y lo hacen en la práctica, pero yo puedo interponer recurso de reposición. Sí, claro, pero no es de apelación. El de recurso de reposición va dirigido al mismo funcionario judicial para que éste revoque, modifique, reforme su decisión. Pero no puede ser interpuesto el recurso de apelación porque el de apelación implica que se alza la instancia. O también se llama recurso de alzada o el de apelación. Solamente cabe el recurso de apelación para cuando se niegue una prueba, no para cuando se decrete. Bien, y lo otro es la interposición y la sustentación se hacen ¿cómo? De manera oral, porque se notifica oralmente, se notifica en la audiencia y se concede la palabra en la misma audiencia para que se pueda sustentar. Ya lo interpuso, ahora susténtelo. Esto lo digo porque la sentencia de primera instancia tiene otro trámite. Se interpone el recurso de apelación de la sentencia. Se interpone, pero es posible, solamente se da en la sentencia, solo se da aquí, que el recurrente, el que interpone el recurso de apelación, solicite que se dé un plazo de 5 días
para que él pueda sustentarla por escrito. ¿Por qué se concede ese plazo y está en la ley? Porque se trata de una providencia de mayor envergadura, de mayor motivación, y además es mucho más extensa que un auto. Entonces, para que tenga esa persona que llama recurrente la posibilidad de argumentar del por qué impugnó esa decisión, se concede ese tiempo. En apelaciones de autos no se da esa posibilidad. Le toca interponer el recurso, interpongo recurso de apelación y sustentarlo inmediatamente, ahí mismo. Una vez que se interpone el recurso y se sustenta, se corre traslado a los demás presentes para que hagan referencia a ese señalamiento de oposición que señala el recurrente. Ahora, ¿quién conoce de la apelación de ese auto que llega a una prueba? La respuesta es el inmediato superior de quien la profirió. Valga decir, si un juez penal municipal en un proceso de inasistencia alimentaria, en el decreto de pruebas en la preparatoria, no decreta una prueba y se interpone recurso de apelación, niega la práctica de una prueba, y supongamos que la fiscalía es la afectada y interpone recurso de apelación, ese proceso, ese asunto va a ir hasta el juez penal del circuito. Si es penal municipal el que dicta ese decreto y no decreta una prueba, siendo penal municipal, la apelación implica que va al circuito. Si fuera al circuito, irá ante el tribunal. Si irá al tribunal, irá ante la corte. Esto por oposición a las sentencias. Porque cuando se interpone el recurso de primera instancia a la sentencia de primera instancia, quien conoce de la apelación no es el inmediatamente superior. Si se apela a una sentencia de un juez penal municipal, quien conoce esa apelación es el tribunal. Si es circuito, es el tribunal. Entonces, miren ustedes la diferencia. Una cosa es interponer recurso de apelación contra un auto que contra una sentencia. ¿Y cuál es el resultado? Que el conocimiento de esa apelación será para el inmediatamente superior en el caso del auto, en el caso de las pruebas. Y si es sentencia, conocerá en primera instancia el Tribunal Superior de Distrito Judicial, Sala de Decisión Penal. En la práctica pasa que dice, bueno, como ya se hizo la apelación, aquí dice que se suspende los términos. No, la Corte que ha dicho, el proceso debe avanzar, mientras que baja respecto de la prueba que no fue decretada, se debe seguir avanzando en el trámite procesal, no se debe quedar en esa quietud. Ahora, la pregunta es, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa? Aquí habla del recurso de queja, pero me dedico más a lo otro. Es posible que el juez haya decretado unas pruebas y que en el juicio oral, aparte de esas pruebas que fueron decretadas, se pueda practicar alguna prueba que no fue ni enunciada, ni solicitada, ni mucho menos decretada por el juez de conocimiento. ¿Es posible eso? La respuesta es sí. Hay tres posibilidades, tres casos en los cuales una prueba que no fue ni enunciada, ni solicitada, ni decretada, puede ser practicada en el juicio oral. Primer caso, la prueba sobreviniente. No sobreviviente, sino sobreviniente. Esa prueba sobreviniente tiene la siguiente naturaleza. Ya en la práctica de pruebas en el juicio oral, es posible que aparezca la referencia a una persona o a un documento que no tenía conocimiento las partes, porque no es para remediar inconvenientes u olvidos del fiscal o de la defensa, no, sino que nadie sabía de eso, aparece de pronto un testigo al que nadie mencionó, pero alguien en el juicio oral, en su declaración, dice que sí estuvo con esa otra persona. Entonces, ¿qué hay que decir ahí? Hay que hacer ahí. Se hablaría de prueba sobreviniente. Pero el hecho de que se solicite tampoco implica que el juez la va a decretar. Tenemos que irnos a lo que señala el artículo 344 cuando habla de la audiencia de formulación de acusación en los siguientes términos. Dice así el artículo en cuestión. 344. Recuerden que el 344 forma parte de la normatividad del descubrimiento de prueba, que es obligatorio comenzarlo para la fiscalía. Dice así. Sin embargo, último inciso de la 344. Sin embargo, si durante el juicio, de que estamos hablando, alguna de las partes, cualquiera de las dos, encuentra un elemento material probatorio y evidencia física muy significativos que debería ser descubierto, lo pondrá en conocimiento del juez, quien oída las partes y considerado el perjuicio que podría producirse al derecho de defensa
y la integridad del juicio decidirá si es excepcionalmente admisible o si debe excluirse esa prueba. El primer evento, prueba sobreviniente. ¿Dónde está incluida la prueba sobreviniente legalmente? En el último inciso del artículo 344 procesal. ¿Para qué casos es que se presenta? Cuando, dice así, si durante el juicio alguna de las partes se encuentra un elemento material probatorio y evidencia física muy significativos. Estamos en el juicio y de pronto una persona investigando dice, mire, hay una escritura pública en esa otra notaría respecto a ese bien, lo que denotaría tal cosa. Dice, estamos en el juicio, pero esto es importantísimo. Pide al notario de turno que le dé una copia autenticada que coteje con el original, sacada del protocolo, corre a la audiencia del juicio oral y dice, señor juez, quiero presentar a usted un documento que considero que debe aportarse o debe llegarse a través de la prueba sobreviniente que señala el artículo 344 en su último inciso. Considero que es importante porque da claridad, no se afecta ninguna garantía fundamental, es el notario tal y listo. Y el juez toma la decisión luego de escuchar las partes. Esa es la prueba sobreviniente. La prueba de refutación también se da en el juicio. La refutación, solo que tiene una finalidad distinta. Mientras que la prueba sobreviniente tiene como finalidad darle luz al proceso, aclarar algunas cosas sobre el proceso de manera probatoria, obviamente, la prueba de refutación no va dirigida a todo el proceso en general, ni a todo el torrente probatorio, es que va dirigida a afectar, a refutar una de las pruebas que se dan en el juicio, a una en particular. La fiscalía tiene de pronto en su haber un perito que va a rendir un dictamen sobre determinado aspecto. Y la defensa se encuentra con que en alguna oportunidad ese perito había dicho una cosa totalmente equivocada y que fue sancionado, alguna cosa que pueda refutar, o que ese conocimiento fue reevaluado porque hace un par de días la comunidad científica internacional sacó la tesis que dijo, eso es así y no como estaban diciendo ahora. Dice, voy a refutar eso. En ese evento, miren cómo va dirigido a determinado medio de prueba y no a toda la generalidad probatoria. ¿Debe ser la petición? Sí. ¿Qué se practica primero? ¿La prueba que va a refutar? ¿La prueba que va a refutar o la refutación? Primero se practica la prueba de refutación. Entonces vendrá un perito a decir, las cosas ahora son así, 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 y no como se dijo en la base de opinión pericial. Y luego se toma la declaración de que va a ser afectada por esa refutación. Esa es la idea. ¿Por qué digo esto? Porque la regla general es que primero se deben practicar las pruebas que fueron decretadas a la fiscalía y luego se practican las de la defensa, excepto que se dé este caso de la prueba de refutación. Así lo dice el artículo 362 cuando señala lo siguiente. Decisión sobre la orden de la presentación de la prueba. Abajo dice, en todo caso la prueba de la fiscalía tendrá lugar antes que la de la defensa, sin perjuicio de la presentación de las respectivas pruebas de refutación, en cuyo caso serán primero las ofrecidas por la defensa y luego las de la fiscalía. Hasta ahí. Y luego viene el tercer caso. ¿Cuál tercer caso? El tercer caso en el cual se puede practicar una prueba que no fue ni enunciada, ni decretada, ni solicitada, ni decretada en el juicio, en la audiencia preparatoria. Y me refiero a la declaración del acusado. En la actualidad, hace muchos años, algunos defensores dicen, luego de solicitar las pruebas, prueba testimonial, prueba documental, prueba pericial, dice, y por último, señor juez, le quiero señalar que en el evento de que mi cliente desee declarar, le permita hacerlo en el juicio oral. Así se limitan a decir eso. Supongamos que a un defensor se le olvida decir eso. No lo dijo. ¿Será posible, será válido, será jurídico que su defendido pueda declarar en el juicio? La respuesta es sí. Y el fundamento es sencillo. ¿Por qué no se requiere sustentar una solicitud, una petición para que declare el procesado? Porque es que el juicio gira en torno a él. Entonces, si todo gira en torno a él, él tiene el derecho de decir, renuncio a mi derecho a guardar silencio y voy a declarar. En ese caso, entonces, se levanta la mano en el juicio oral, ya concluyendo la fase de pruebas, primero a fiscalía, luego a defensa, y dice al defensor, señor juez, falta únicamente una última prueba, que es un testigo, y le quiero rogar el favor que permita
la declaración de mi cliente. No fue solicitada en la preparatoria, pero él tiene su derecho y entonces ruego que se tomen las previsiones de ley. El juez debe aceptarlo. Se le toma juramento, aunque no podrá ser encausado en el evento de mentir por el delito de falso testimonio, el artículo 442, creo que se llama así el artículo, pero se le toma el juramento como un compromiso moral, social, ético. Entonces, ahí tenemos 3 casos en los cuales se pueden practicar pruebas que no fueron enunciadas, solicitadas ni decretadas. ¿Cómo concluye esta audiencia preparatoria? En el punto probatorio hay que decir algo además. Voy a hacer referencia al artículo 360 y los demás que dicen lo siguiente. Perdón, qué pena. Dice el artículo 360, prueba ilegal. El juez excluirá, ya lo mencionamos, la práctica o aducción de medios de prueba ilegales, incluyendo los que se han practicado, aducido o conseguido con violación de los requisitos formales previstos en este código. Artículo 361, prohibición de pruebas de oficio. En ningún caso el juez podrá decretar la práctica de pruebas de oficio. ¿Por qué dice esto? En sistemas penales procesales anteriores, como el de Ley 600, se permitía, y más que un derecho, casi que una obligación de los jueces de conocimiento, el decretar pruebas de oficio. La fiscalía tenía una prueba, la defensa otras, y el juez decía, decreto la de la fiscalía y la defensa. Y en cuanto a este despacho, dispondrá que de manera oficiosa, o sea, por su oficio, voy a decretar esta prueba que considero que es útil, pertinente y conducente. Pero eso generaba muy seguramente una cierta actitud psicológica de las partes para decir, si decreto esta prueba, ya sé para dónde va. ¿Qué implicaba eso? Un cierto interés, una proclividad en la voluntad del juez para establecer una cosa que muy seguramente iba a establecer los hechos, pero en favor de uno y en contra de otro. Eso se eliminó en la 906. El juez de conocimiento no puede, bajo ninguna circunstancia, decretar pruebas de oficio. En alguna oportunidad, la Corte, con ponencia del fallecido, lamentablemente, Edgar Villamil, mencionó que en algún caso excepcionalísimo se puede decretar pruebas de oficio. Casi que en las pocas semanas salió la misma Corte y luego la Corte Constitucional a decir, de ninguna manera, no hay pruebas de oficio. Son las pruebas que soliciten las partes y excepcionalmente el Ministerio Público, pero usted no podrá decretar pruebas de oficio. ¿Qué queda entonces en esta audiencia por último? Quedan 2 cosas. Bueno, se puede suspender la audiencia. Dice por acá, artículo 363. La audiencia preparatoria, además de lo previsto en este código, según proceda, solamente para suspenderse primero, por el trámite de la apelación de las decisiones relativas a las pruebas. La audiencia se suspenderá hasta que el superior jerárquico profiera su decisión. Segunda, por circunstancias de fuerza mayor caso fortuito, debidamente acreditadas, siempre que no puedan remediarse sin suspender la audiencia. Una pandemia. Artículo 364. Reanudación de la audiencia. El juez señalará el día, hora y sala para la reanudación de la audiencia suspendida en los casos del artículo anterior. Viene ahora lo siguiente. Ya está en firme el decreto de pruebas. Faltan 2 cosas. Primero, señalar el día y la hora para llevar a cabo. Pero la otra es establecer cuál va a ser el orden de la práctica de pruebas. El orden de la práctica probatoria. Uno está acostumbrado a que en las películas norteamericanas o europeas son las partes las que dan el orden. Primero va a declarar la denunciante, luego la presunta víctima, luego el testigo, el perito. Y así debería ser. Es más, así es. Pero legislativamente hablando, el código le birló, le quitó esa posibilidad a las partes. Ya después se ha recompuesto la cosa por vía jurisprudencial. El artículo 362 dice lo siguiente, 362. Decisión sobre el orden de la presentación de la prueba. Ya lo leí ahora técnicamente sobre reputación. Ahora va a leerlo
hasta el punto de la prueba. Decisión sobre el orden de la presentación de la prueba. El juez decidirá el orden en que debe presentarse la prueba. El juez decidirá el orden que debe presentarse. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que es el juez el que decide. Pero la Corte dijo, aunque la norma dice esto, debe interpretarse en el siguiente sentido. Es cierto que el juez es el que decide. Sin embargo, el juez deberá tener en cuenta la particular teoría del caso de cada una de las partes. Y eso, algunos ni siquiera lo han leído bien o no lo han entendido y la Corte ya lo arregló. De manera que en la práctica judicial, ¿cómo se hace? Bueno, señor fiscal, señor defensor, señor víctima, señor procurador, esas son las pruebas. Le pregunto a la fiscalía por qué. Porque la norma dice que en todo caso la prueba de la fiscalía tendrá lugar antes que la de la defensa, excepto prueba de refutación. Es decir, cuando arranca un juicio oral, las primeras pruebas tienen que ser las de la defensa. ¿Y por qué? La razón es que la fiscalía está acusando. La que tiene la carga de probar la fiscalía, no la defensa. Y se le pregunta entonces al fiscal, ¿cómo va a ser lo suyo? Señor juez, yo tengo para, la fecha es para tal día. Quiero que primero testifique la denunciante, luego vendrá la víctima, luego vendrá el padre de la víctima, luego vendrá un perito, luego ahí está el orden. ¿Para qué sirve eso? Para que la contraparte lo tenga en cuenta para después también preparar sus contrainterrogatorios. Recuerde que no es de poca monta el interrogatorio, la declaración. No es preguntado, no sé qué íbamos. No, eso es toda una pugna. Y en la medida en que va pasando el tiempo, los defensores, los fiscales, los procuradores, vamos adquiriendo una mayor preparación para efectos de sortear este cross-examination que se da en los estrados judiciales. Y la otra es, decía yo, señalar fecha y hora. Hay una especie de una contradicción que hay. ¿Recuerdan ustedes que en el artículo 175 aparece la duración de la actuación? Dijimos, hay 90 o 120 días para que el fiscal presente la acusación, dependiendo de si hay 3 o más procesados, o si hay 2 o más delitos, o si la competencia es de un juez penal de circuito especializado. Y también dijimos, para la audiencia de acusación, preparatoria, se tendrá en cuenta el término de 45 días. Pero luego dice, el artículo 175, la audiencia del juicio oral deberá iniciarse dentro de los 45 días siguientes a la conclusión de la audiencia preparatoria. 45 días, dice el inciso cuarto del artículo 175. 45 días. Pero el artículo 365 dice, fijación de la fecha para el juicio oral. Este es para iniciar el juicio oral. Concluida la audiencia preparatoria, el juez fijará fecha, hora y sala para el inicio del juicio oral, el juicio que deberá realizarse dentro de los 30 días siguientes. Mientras que aquí dice que audiencia del juicio oral iniciarse dentro de los 45 días después de la preparatoria. Aquí sé que es un término de 30 días siguientes a la terminación de la audiencia preparatoria. Digamos que esa especie de antinomia se puede resolver diciendo que es mucho más garantista el término de 45 días. Otro dirá, sí, pero es que esta norma viene a ser más especial, porque que la otra, la preparatoria, esta ya reglamenta estrictamente eso. Sea lo uno, sea lo otro, no había que pasarse de 45 días, definitivamente. No olviden ustedes que los términos son prescriptivos. Eso quiere decir que en el evento que no se vaya adelantando el trámite del juicio, eso va en beneficio del procesado. No porque sea malo, sino como una característica del proceso judicial. Y con ello terminamos la audiencia preparatoria. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún cuestionamiento, alguna observación? ¿Todo bien? Chicos, ¿siguen ahí? ¿Se durmieron? No, profe, yo entendí todo bien. Esta es mi lady. Bien, perfecto. Muy bien. Entonces, seguimos. Vamos a dar inicio a la última de las fases, de las subfases de la fase grande del juicio. Fase de investigación, una. Fase del juicio, la otra. Y en la fase del juicio tenemos acusación, ya la vimos. Preparatoria, ya la vimos. Y procedemos a la audiencia del juicio oral. Es la más importante de todas realmente. Porque todo lo que se fue diciendo, lo que se fue descubriendo en la acusación, para la fiscalía,
lo que se escogió para la defensa de la preparatoria, lo que se solicitó de material probatorio, todo eso que se hizo ahí va ahora sí a ponerse en práctica de manera clara, expresa, evidente ante un juez, bajo los principios de inmediación, de oralidad, de concentración. Es decir, se practicarán las pruebas ante él de una manera dinámica. Además, será de manera concentrada, no dilatando los tiempos, no demorando. Por eso que se dice, deme el orden de sus declarantes y tráigalos ese día ahí para que vamos agilizando. Aunque en la práctica probatoria a veces no se dé de esa manera tan feliz. Y aparte de eso, en la audiencia del juicio oral es cuando el juez va a tomar la determinación de señalar si en su sentir esa persona es o no responsable de las conductas o de algunas de ellas que fueron objeto de acusación. El juicio oral tiene también, como la acusación, como la preparatoria, un protocolo que lo voy a decir a continuación. Sería más o menos el siguiente protocolo. Primero, hay que establecer obviamente los requisitos previos de guardar silencio, de no hacer ningún tipo de manifestación, nada de aplausos, nada de rechiflas, no quedarse dormido, lo general. Eso a veces lo dice el asistente de la audiencia, el propio juez a veces también lo dice, y en algunas partes un custodio, un agente de la policía, utiliza el micrófono para decir ese tipo de advertencias. Luego viene la instalación. El juez instala la audiencia del juicio oral y da los parámetros importantes para ese efecto. Te va a decir, bueno, esta audiencia es de juicio oral, primero verifico las partes, ahora les pregunto más o menos qué término se va a demorar en sus intervenciones, cómo serán los turnos, todo lo programa ahí. Y luego sí da inicio, abre el micrófono, así como hicimos acá, y dirá algo así como en la ciudad de Bogotá, a los 25 días del mes de abril del año 2020, siendo las 9:55 de la mañana, el juzgado 50 penal circuito, como son de conocimiento, da apertura a la audiencia de juicio oral. Dentro del radicado número, ese es el CUI, que ha acompañado siempre desde la imputación hasta el juicio, a menos que se haya presentado una ruptura de unidad procesal. ¿Me explico? Son 3 procesados y en la imputación uno de ellos acepta cargos, los otros 2 no. Entonces, para el que aceptó cargos, se va con el CUI o el radicado inicial. Y en los otros 2 se le pide al fiscal, por parte del juez de conocimiento, cuando verifique el agravamiento de imputación, que busque que le den ahí otro número radicado y se irá. De manera que por esos mismos hechos habrá 2 radicados. El primero, que fue el que aceptó, y el segundo, esos 2 procesados que no quisieron aceptar cargos. Dicho eso, entonces el juez da la presentación de las partes, como ustedes ya lo saben, su identificación, presentar la cédula, su carnet. Entonces, por ejemplo, aquí tengo, señor fiscal, mi amable señor juez, mi nombre es tal, fiscal de la unidad de vida, mi tarjeta, la número tal, haciendo la tarjeta, soy fiscal número tal de la unidad de vida, aquí en Palo Quemado, mi correo es este. Señor apoderado de víctima, mi nombre es tal, tarjeta profesional, los documentos. No olviden las niñas llevar la cédula, muchas no la llevan. Señor procurador, mi nombre es tal, señor juez, estoy como agente especial o asignado a este despacho y presento mi carnet. Este es el carnet, por esta. Aquí está. El carnet, todo lo presentan en el carnet en las audiencias para evitar lo que ha pasado antes. Ustedes ya lo saben, hay gente que simula tener esa condición y se ha prestado por una cantidad de cosas terribles. Hecho eso, el juez entonces, ya instalado, le dice al acusado lo siguiente. Señor tal, usted es el acusado en este caso, le quiere manifestar que hay unas garantías que usted lo cobija, como la de guardar silencio, no autoincriminarse, y de recuerdo que esta es la tercera oportunidad que señala el código para que usted se pronuncie respecto de si usted se considera inocente o culpable de los cargos objeto de acusación. Recordemos que en el proceso penal, según la ley, hay 3 momentos para aceptar cargos: en la imputación, en la preparatoria y al inicio del juicio oral.
con rebajas distintas dependiendo del alejamiento de esa decisión. Obviamente que, como siempre decimos, aquí aplican condiciones y restricciones. Supongamos que es un delito de un homicidio. No fue capturado en flagrancia y llega ya a la audiencia del juicio oral. Dice, bueno, entonces le quiero recordar que tiene unas garantías de guardar silencio y no de incriminarse. Y le pregunto, ¿cómo se considera usted? Y lo siento culpable. Él va a decir sí, sí o no. Si eso le hubiera dicho la imputación, tendría derecho a la rebaja de hasta el 50% de la pena. Si le hubiera dicho en la preparatoria, tendría derecho hasta la tercera parte de la pena de rebaja. Pero como llegamos al juicio oral y todo se ha corrido, y él dijera, me declaro culpable, porque en las otras se le pregunta si acepta cargos o no. Aquí no le pregunta si acepta cargos o no, sino es cómo se considera. Inocente o culpable. Si se me declaró culpable, se está ganando. La rebaja no será ni hasta la mitad, ni hasta la tercera, sino la sexta parte. ¿Por qué menos? Porque ha obligado a la fiscalía a semejante ejercicio probatorio, a preparar todo un juicio, a hacer escrito de acusación. Miren cómo entonces esa decisión debe ser lo más pronto posible si quiere alguna rebaja y si lo cometió. Porque pueda que diga, y mucha gente dice, yo es que no lo cometí, yo no soy, o cometí ese homicidio pero fue en legítima defensa, ¿quién no sé qué va a decir ahí? Entonces, si es así, no tiene por qué aceptar cargos, obviamente. Sin embargo, también se da otra posibilidad y se llaman las aceptaciones de cargos preacordadas. O sea, preacuerdan con la fiscalía ahí en el juicio oral, sin haber comenzado siquiera la teoría del caso. ¿Listo? Preacuerdan algo y nos vamos. Sobre preacuerdos y negociaciones lo veremos más adelante, si Dios quiere. Miren entonces cómo se inicia ese juicio oral, se le dice al acusado sobre sus derechos, se le interroga si se considera inocente o culpable, y si él dice que se considera culpable, se verifica su decisión y se da sentido del fallo, condenatorio obviamente. Si dice que se considera inocente, lo que sigue ahí a continuación, inmediatamente, si dice él es inocente, es decirle, señor fiscal, por favor, presente la teoría del caso. Por primera vez aparece esta denominación, teoría del caso, a cargo del fiscal, por primera vez. Porque después se le va a conceder la palabra al defensor para que, si lo desea, porque es facultativo, si lo quiere, presente la teoría del caso. ¿Qué es la teoría del caso? Perdón, un momentico, por favor, perdón. Encontré aquí en mi biblioteca, en mi estudio, perdón, en la teoría del caso de Carlos Felipe Sánchez Lugo, donde él hace una presentación de lo que es la teoría del caso y dice, página 83, veamos acá, ¿qué dice? Más acá, cuando dice, en la audiencia pública oral y concentrada, la teoría del caso debe ser una. La teoría del caso puede sufrir variantes de acuerdo con la investigación que se haya realizado, pero en la audiencia preparatoria del artículo 355 ya se debe tener claro que la estrategia defensiva es la de refutación y que la teoría del caso a esgrimir en el juicio debe ser una. Si el abogado de la defensa o de la fiscalía pretende manejar dos o más teorías del caso en desarrollo del juicio, se crea confusión. Su mensaje resulta no entendible y, por tanto, pierde credibilidad. Sobre el tema, los autores Andrés Beitelman y Mauricio Duche, son chilenos, dicen, yo tengo ese librito por acá también, en el caso de los juicios criminales orales, manejar más de una teoría del caso suele ser desastroso, especialmente si son incompatibles. En el marco del juicio penal, sostener teorías múltiples e incompatibles irá en directo desmedro de la credibilidad de nuestro caso. Es como cuando una vez un defensor dijo en una audiencia, señor juez, yo presento mis alegatos finales y le manifiesto que mi cliente no cometió su homicidio.
Pero en el evento que usted considere que sí lo cometió, le pido que analice la posibilidad de legítima defensa. Eso es una cosa que va en contravía de la lógica, porque una cosa eso no es. Pero ¿qué es la teoría del caso? No es más que una especie de, como de compromiso, como de promesa que se le hace al juez para que se tenga en cuenta cuál es la teoría que tiene cada uno de ellos, qué fue lo que realmente sucedió en ese caso concreto. ¿Por qué razón es que la fiscalía llega allá? La teoría del caso es una presentación muy breve. Recuerda cuando estábamos en el concurso para jueces penales de circuito, yo estaba en el año sabático, ¿qué? Nos llevaron a los fiscales de los Estados Unidos. Incluso uno de ellos estaba presente ahí cuando se hizo uno de los exámenes para lo que se llama ser juez de circuito. Y se decía mucho que en los Estados Unidos la teoría del caso les ponen como títulos. Entonces decía, este es el caso del esposo abandonado, por ejemplo. O este es el caso del esposo obsesivo. Este es el caso del violador de no sé qué. Y la gente se acostumbró a poner nombres. Eso no cuajó mucho en Colombia. Aquí lo que dice la teoría del caso de la fiscalía es, señor juez, esta fiscalía le quiere prometer a usted que va a demostrar a través de los medios de prueba que aquí vamos a practicar que el señor tal, el día tal, accedió carnalmente o estafó o el señor juez tal cosa mediante tal providencia prevaricó. Le promete que va a cumplir con esa función de demostrar a través de los medios de prueba los hechos que dice y luego dirá. Y le quiero además solicitar que en el evento de que su decisión sea condenatoria, le imponga la pena correspondiente, le crea culpabilidad y le dé la pena correspondiente. Es la teoría del caso. ¿Qué es lo que él piensa? La teoría del caso no surge en la última audiencia. La teoría del caso casi que comienza con el programa metodológico al inicio del proceso, al principio, en la parte indiciaria, de indagación preliminar. Hay un homicidio, no se sabe qué pudo hacer. ¿Qué hipótesis tenemos? Bueno, esa pelada, ¿dónde salió? No era universitaria. ¿Y qué? No, se metió con un tipo casado ahí, un compañero de la universidad. El tipo parecía como buena gente. ¿Quién podría ser el encausado ahí? Ese tipo. Bueno, encaucemos eso. No empezar a disparar por todas partes. ¿No? ¿Quién la mató? No, es que de pronto la mató un carro. Decimos que son unas puñaladas. ¿Qué habrá pasado? A ver, ¿qué encontramos? No. Mire qué pudo haber pasado. Mire la escena de los hechos, crea un programa metodológico y va armando. Cuando él llega a la imputación, ya tiene una teoría. Puede hacer que más adelante la pueda variar, no tiene por qué decirlo además. No tiene que manifestarlo, exteriorizarlo es en la audiencia del juicio oral. Señor juez, teoría del caso de la fiscalía es que el día tal, el señor tal aquí presente dio muerte, secuestró, estafó, prevaricó, accedió carnalmente a tal persona. Esta fiscalía le promete que lo va a llevar usted al conocimiento, más allá de toda duda, de la ocurrencia de esta conducta y la responsabilidad del señor acusado. No es bueno que los fiscales a veces se van a teoría del caso y hablan y lo demostraré con el testimonio de la señora tal y con la señora tal. No, usted lo va a decir ahora más adelante. Pero puede decir y lo demostraré con el acervo probatorio que se va a practicar en la audiencia del juicio oral. Muy amable, señor juez. Punto. Esa es la teoría del caso. Le dice el juez al defensor, señor defensor, usted desea presentar teoría del caso, es su deseo presentar teoría del caso. Hay un autor peruano, tengo por acá, que dice que no es bueno que el defensor no presente teoría del caso, porque eso indica una cierta, que dice, improvisación. No lo creo así. Quien tiene la carga de demostrar que la persona es responsable es la fiscalía, no es la defensa. La defensa es alerta a derrumbar los medios de prueba que van en contra de su cliente, pero pueda presentarlo y decir, señor juez, en efecto, esta defensa tiene una teoría del caso en este homicidio. Esta defensa lo va a llevar a usted al conocimiento más allá de toda duda que el día tal se presentó un homicidio. Lamentable, sí, por supuesto. Y que mi cliente lo cometió, sin lugar a dudas. En eso comparto lo que señala el señor fiscal, si quiere decirlo así. Pero también voy a demostrar que él lo hizo bajo una causal de ausencia de responsabilidad, que es la legítima defensa. La legítima defensa que debe ser
proporcional, una amenaza que debe ser grave y que debe ser inminente, y que además se utilizaron los medios proporcionales para defender la vida de él y de su familia. Lo voy a demostrar con el material probatorio para que usted al final del proceso le pido que por favor su sentido de fallo sea de carácter absolutorio. Muy amable, señor juez. Punto. Una vez que se presenta teoría del caso de la fiscalía, que es obligatoria, y que se presenta o no la de la defensa, que es facultativa, dice el juez, vamos a dar apertura, yo lo decía así, pueda que diga de otra manera, a la fase probatoria. ¿Qué es la fase probatoria? Ahora sí, vamos a practicar todas y cada una de las pruebas que fueron decretadas en el juicio. De eso se trata. Porque recuerden que aquí no existe el principio de permanencia de la prueba que sí se daba en Ley 600. En ese proceso, las pruebas se practicaban desde un comienzo por parte del fiscal, recordarán ustedes, ¿se acuerdan? Después de la indagatoria, testimonios, aportaban documentos, y luego el mismo fiscal, tomaba una decisión, o acusaba o precluía, y luego se iba a la fase del juicio, e incluso también podía pedir, ese mismo fiscal que practicó pruebas, pedir más pruebas. Aparte del fiscal, el juez podía decretar pruebas de oficio en Ley 600. Todo ese tiempo era de pruebas, bajo el principio de permanencia de la prueba. Aquí no. Aquí las pruebas que fueron descubiertas en la acusación y terminada su descubrimiento en la preparatoria y decretadas en la preparatoria van a ser practicadas en el juicio oral. ¿Cuándo? Aquí. Cuando el juez dice, termina esta fase, vamos a dar inicio a la fase probatoria. Por favor, señor fiscal, dé lectura a las estipulaciones probatorias, las que fueron estipuladas en la preparatoria. Ustedes recordarán que dijimos, y si no lo digo ahora, las partes, una vez que estipulen los hechos o circunstancias y el juez las avale en la preparatoria, no pueden llegar acá a decir, no, ya no, TAI, eso no era, canchis, no, ya eso se estipuló y desde la preparatoria quedan en firme, no es acá. Acá se van a leer porque estamos en la fase de pruebas. Me pasó, creo que lo dije, y si no, aquí lo voy a decir o lo voy a reiterar, de un defensor que asumió ese cargo de defensa para la fase del juicio oral. Eso también puede pasar. Hace para el juicio oral, cambian. Y dijo, señor juez, ya en el juicio oral, mi predecesor en la audiencia preparatoria estipuló probatoriamente un hecho o unos hechos que en mi consideración vulneran gravemente la garantía de defensa de mi cliente. Y por ello me opongo a ellos, pido su nulidad y que se retiren, el tipo se revuelve. ¿Qué es? No se puede. No se puede porque todas las actuaciones son preclusivas. O sea, ocluyen, se cierran. Si en la preparatoria se dijo que se estipulaba determinado hecho o circunstancia y el juez dice, eso queda así, así quedó. Distinto es que en el juicio oral las partes puedan decir, ah, bueno, y también queremos estipular estos otros hechos o circunstancias. Así se puede hacer. Así se puede hacer. Pero no que se chupen, que reculen con algunos hechos que fueron estipulados. Eso no se puede hacer. Entonces, señor fiscal, léalas. Por lo general, la fiscalía ya las lleva elaboradas en escrito. No es obligación, pero para un mayor registro de tal acontecimiento. Señor juez, la defensa y la fiscalía hemos aprobado tales. Y a veces, por cada estipulación, llevan un escrito. Un formatico pequeño, nuestra hojita. Y es posible que digan, señor juez, y además hemos conversado con el señor defensor para que, aparte de estas estipulaciones, también se tengan como estipulaciones probatorias estas otras tres. Mejor para todos. Mejor para todos porque eso quiere decir que no se van a practicar algunas pruebas de unos hechos que ya se dan por ciertos. Distinto es que el juez advierta que en la estipulación se oye una garantía y eso no lo puedo aceptar. Eso no lo puede aceptar. Por ejemplo, que no aceptamos que la menor era prostituta en tal parte. Eso afecta la intimidad de la menor. Entonces, hay cosas que afectan a las personas. Eso no lo puede hacer. Pero una vez hecho eso, se da por estipulado y se avanza. Ahora sí se le dice al señor fiscal, por favor, tiene usted la palabra para la presentación de las pruebas y como el orden fue dado en su momento, para que presente su primer testigo. Señor fiscal. Y ahí el fiscal dice, señor juez, solicito que sea citado a declarar la señora tal o el señor tal. Ahí arranca la prueba testimonial. Y aquí dejamos la clase, este punto. Hasta aquí va el examen.
Hasta aquí. Una vez que pasemos con el examen, veremos lo atinente a la prueba testimonial, la prueba pericial, la prueba documental y lo que pasa con el juicio oral, si Dios quiere, alcanzamos pues con este tiempo. El examen entonces lo tendremos, si no estoy mal, creo que si no estoy mal, está para... 6 de, ¿Para cuándo, mi angelito? 6 de mayo, profe. O sea que alcanzamos otra clase, ¿o qué? Sí, señor. ¿Sí? Ah, bueno, entonces tenemos otra clase. Entonces, por favor, hazme un favor ahí, mi lady. Tenme en cuenta para que me digas en la